Hay personas buenas que viven cansadas, frustradas y vacías, y no es porque la vida sea injusta, sino porque nunca les enseñaron algo esencial. Ser bueno sin inteligencia desgasta el alma. Durante años te dijeron que ser buena persona era aguantar, callar y ceder, pero nadie te advirtió que cuando te olvidas de ti para sostener a otros, empiezas a desaparecer en silencio. La vida no te rompe de golpe, te va desgastando poco a poco cada vez que dices sí, cuando por dentro todo en ti grita no. Muchos creen que su problema es que la gente se aprovecha, pero la verdad es más profunda y más incómoda. El problema empieza cuando tú no te eliges. Ser bueno no te hace débil, lo que te debilita es no tener criterio para decidir con quién lo eres. Hay una gran diferencia entre tener buen corazón y no tener límites, y esa diferencia marca la frontera entre una vida plena y una vida vivida para los demás. Cuando confundes bondad con necesidad de aprobación, entregas tu poder personal sin darte cuenta. La pregunta no es si eres buena persona, la pregunta es ¿a qué precio lo estás siendo? Porque llega un momento en la vida en el que entiendes que agradar a todos tiene un costo muy alto, dejar de respetarte a ti mismo. Hoy no vengo a decirte que dejes de ser buena persona, vengo a recordarte algo mucho más importante. Empieza a serlo también contigo. Durante mucho tiempo nos han repetido que ser buena persona es siempre algo positivo, casi sagrado, como si la bondad por sí sola garantizara una vida plena. Yo también crecí creyendo eso. Creí que cuanto más cediera, cuanto más comprendiera, cuanto más aguantara, mejor persona sería y más me respetaría la vida. Pero con los años entendí algo incómodo, ¿no? Cuando la bondad no tiene criterio, deja de ser virtud y empieza a ser una señal de que no te estás valorando lo suficiente. No porque seas malo, sino porque te has olvidado de ti. He visto personas extraordinarias, con valores enormes, vivir agotadas, frustradas, incluso resentidas, no porque fueran egoístas, sino porque nunca aprendieron a ponerse límites. Confundieron bondad con sacrificio constante. Confundieron generosidad con callar siempre. Confundieron amar con aguantar. Recuerdo momentos en los que yo mismo decía que sí por inercia, por no incomodar, por no quedar mal, aunque por dentro supiera que ese sí me iba a costar energía, tiempo y paz. Y lo curioso es que nadie te aplaude por eso. Nadie se da cuenta. Simplemente se acostumbran. La gente no aprende a respetarte por lo mucho que das, aprende hasta dónde puede llegar contigo. Y cuando tú no marcas ese límite, no es que el otro sea malo, es que tú no te estás cuidando. La falta de criterio no es altruismo, es miedo. Miedo a decepcionar, miedo a perder afecto, miedo a que dejen de quererte si un día dices no. Y ese miedo, aunque no lo notes, va erosionando tu autoestima poco a poco. La verdadera bondad nace del respeto propio. Cuando tú te respetas, eliges cuándo dar, cómo dar y a quién dar. Y eso cambia todo. Porque ayudar deja de ser una obligación y se convierte en una elección consciente. No ayudas para que te quieran, ayudas porque quieres y porque puedes. Cuando no hay criterio, la bondad se vuelve automática, reactiva, casi compulsiva. Y entonces aparece el cansancio emocional, la sensación de estar siempre para todos menos para ti, la pregunta silenciosa de ¿y yo cuándo? Eso no es nobleza, eso es autoabandono. Y nadie puede construir una vida equilibrada desde ahí. He aprendido que decir no a tiempo es una forma profunda de amor, no solo hacia uno mismo, también hacia los demás. Porque cuando te respetas, enseñas a los otros a respetarte. Y cuando actúas desde ahí, tu energía cambia, tu presencia cambia, tu manera de relacionarte cambia. Ya no das desde la necesidad, das desde la abundancia interior. Y esa es la diferencia entre ser bueno por miedo y ser bueno por convicción. La bondad sin criterio te vacía, la bondad con autoestima te fortalece. Y ahí empieza una vida mucho más coherente, mucho más digna, mucho más tuya. Durante años confundimos valor con utilidad. Creemos que valemos por lo que hacemos por otros, por lo que resolvemos, por lo que entregamos. Y así empezamos a medirnos en función de cuánto damos. Yo también caí en esa trampa. Pensé que cuanto más aportara, más necesario sería, y que ser necesario era sinónimo de ser valioso. Pero la vida te enseña, a veces con golpes silenciosos, que puedes darlo todo y aún así sentirte vacío. Porque tu valor no está en lo que das, está en quien decides ser cuando nadie te aplaude. He conocido personas que no paran, siempre disponibles, siempre ayudando, siempre respondiendo, y sin embargo viven con una sensación constante de insuficiencia. ¿Por qué? Porque cuando tu identidad se apoya solo en lo que haces por los demás, el día que no puedes hacerlo te sientes perdido. Recuerdo una etapa en la que mi agenda estaba llena, mi actividad era constante y desde fuera todo parecía correcto. Pero por dentro había una pregunta incómoda. Si dejo de dar, si dejo de estar, ¿qué queda de mí? Esa pregunta no nace del ego, nace de la necesidad de coherencia. Tu valor es interno, no negociable, no depende de resultados ni de reconocimiento. Está en tus principios, en tu actitud, en cómo eliges responder a la vida. Puedes ayudar mucho y perderte, o puedes ayudar con sentido y crecer. La diferencia está en decidir desde la conciencia y no desde la necesidad. Cuando haces las cosas para que te quieran, te vuelves esclavo de la aprobación.
Cuando las haces porque conectan con tus valores, te vuelves libre. Y la libertad es uno de los mayores indicadores de autoestima sana. Ser no es lo mismo que hacer. Hacer es acción, ser es identidad. Hacer puede variar según el momento, pero ser permanece. Si un día fallas, si un día no puedes, si un día dices no, tu valor sigue intacto. Eso es algo que cuesta entender porque el mundo premia resultados, pero la vida premia coherencia. He visto gente sencilla, sin grandes logros externos, vivir con una paz admirable porque sabían quiénes eran. Y he visto gente muy exitosa vivir vacía porque nunca se detuvo a definirse desde dentro, ¿no? Cuando decides quién quieres ser, tus decisiones se ordenan. Ya no haces para agradar, haces para ser fiel a ti. Das, sí, pero sin traicionarte. Aportas, sí, pero sin perderte. Y entonces ocurre algo poderoso, empiezas a respetarte. Y ese respeto se nota. No se explica, se transmite. Porque cuando tu valor no depende de lo que das, das mucho mejor, desde la calma, desde la elección, desde la dignidad. Ahí entiendes que tu presencia tiene peso, que no necesitas exagerar ni demostrar, solo ser. Y cuando eliges ser íntegro, coherente y consciente, tu vida se alinea, tus relaciones se ordenan, y tu energía deja de dispersarse en intentos inútiles de validación externa desde el respeto propio que sostiene decisiones firmes, incluso en silencio, y calma interior constante, verdadera y duradera. Cuando empecé a observar cómo las personas se relacionan, descubrí una verdad que muchos ignoran. El respeto no se gana solo con lo que das, sino con lo que no permites. Durante años pensé que era suficiente ser amable, accesible, siempre dispuesto a colaborar. Creía que la bondad absoluta me aseguraría afecto y reconocimiento, pero la realidad me enseñó algo distinto. He visto a personas, y yo mismo lo experimenté, que se desgastan intentando agradar a todos, que se sacrifican constantemente y sin embargo son ignoradas, utilizadas o incluso traicionadas. Esa experiencia, aunque dolorosa, fue una de las lecciones más claras de mi vida. Cuando no estableces límites, los demás no saben hasta dónde pueden llegar y tu bondad se convierte en vulnerabilidad. Recuerdo perfectamente una etapa de mi vida profesional en la que siempre decía sí. Si alguien necesitaba ayuda, estaba disponible. Si alguien quería apoyo, lo daba sin cuestionar. Me sentía útil, creía que estaba haciendo lo correcto, pero con el tiempo empecé a notar un patrón silencioso. Algunas personas solo estaban conmigo por conveniencia. No se trataba de afecto genuino, sino de aprovecharse de mi disposición. En ese momento comprendí que no es suficiente ser generoso. Es necesario decidir qué comportamientos aceptas y cuáles no. Y es ahí donde se construye el respeto. En los límites claros, en la firmeza con la que defiendes tu tiempo, tu energía y tu dignidad. Aprendí que no todos merecen la misma bondad, ni todos necesitan la misma atención. Ser claro sobre lo que aceptas y lo que no es un acto de amor propio, y también un mensaje poderoso para quienes te rodean. Cuando empiezas a decir no cuando algo no te conviene o no respeta tus valores, comienzas a marcar un estándar. No se trata de ser duro ni insensible, se trata de ser consciente. Cada límite que estableces comunica tu valor y enseña a los demás cómo tratarte. Desde mis experiencias, puedo decir que los momentos más difíciles, cuando tuve que negarme a ciertos compromisos o relaciones que me drenaban, fueron los que más fortalecieron mi autoestima y mi autoridad personal. Además, el respeto que nace de los límites no es impositivo ni arrogante, es natural. Cuando los demás notan que actúas desde la coherencia, que no cedes por miedo ni por necesidad de aprobación, te comienzan a ver diferente, empiezan a valorar tu tiempo, tu energía y tu presencia. Eso cambia la dinámica de las relaciones. Antes el respeto dependía de lo mucho que ofrecía, ahora depende de lo que decido permitir. Por ejemplo, aprendí a retirarme de reuniones donde mi aporte no era considerado, de amistades donde mi esfuerzo era unilateral y de situaciones laborales donde mi compromiso era aprovechado sin reciprocidad. Esas decisiones incomodaron al principio, generaron resistencias, pero a la larga transformaron mis relaciones y mi bienestar. El respeto entonces no se negocia, no se implora ni se mendiga, se construye cada día a través de la conciencia sobre lo que aceptas y lo que rechazas. Cada límite es un acto de claridad, de firmeza y de autenticidad. Y cuando aprendes esto, descubres que tu bondad no es débil, ni tu generosidad un error. Al contrario, se convierten en tu mayor fortaleza, porque ya no se pierden en la permisividad, sino que se ejercen con criterio, dignidad y conciencia. Cuando reflexiono sobre mi vida y las decisiones que tomé en el pasado, me doy cuenta de cuántas veces confundí la bondad con el sacrificio constante.
Creía que ser buena persona significaba decir sí, aunque mi corazón dijera no, ayudar aunque me sintiera agotado, priorizar a los demás incluso cuando eso me dejaba vacío. Durante mucho tiempo pensé que mi valor residía en lo que ofrecía, en la disposición que tenía para resolver problemas, consolar, apoyar y complacer. Pero la experiencia me enseñó, de la manera más dura, que cuando la bondad se ejerce sin criterio, sin límites y sin respeto por uno mismo, se transforma en autoabandono. Es una lección que no se aprende de libros ni en seminarios. Se aprende viviendo, cuando notas que das demasiado y recibes poco, que tu energía se disuelve y que tu bienestar se ve comprometido. Recuerdo perfectamente un periodo de mi vida en el que siempre buscaba agradar a todos en mi entorno profesional y personal. Si alguien necesitaba apoyo, estaba allí incluso cuando tenía mis propios compromisos. Si alguien me pedía comprensión, la daba, aunque mi propia paciencia estuviera al límite. Pensaba que así demostraba amor, generosidad y humanidad. Sin embargo, poco a poco comencé a notar un patrón doloroso. Muchas personas se aprovechaban de mi disposición y yo, por miedo a decepcionar o por necesidad de ser aceptado, continuaba cediendo. Lo que al principio parecía nobleza terminó convirtiéndose en desgaste, frustración y resentimiento silencioso. Esa etapa me enseñó que la bondad sin límites no es virtud. Es un acto de abandono propio, una entrega que niega el respeto hacia ti mismo. Aprender a diferenciar la verdadera bondad de la entrega indiscriminada es fundamental. La bondad consciente no significa que dejes de ayudar, sino que aprendes a poner filtros y establecer criterios. Por ejemplo, comprendí que podía ayudar a quienes realmente valoran mi tiempo y mi esfuerzo y al mismo tiempo decir no a quienes solo buscan aprovecharse. Ese simple acto de establecer límites fue transformador. Mi energía volvió, mi claridad mental regresó y la sensación de ser manipulado disminuyó. Entendí que autoabandonarme no me hacía buena persona, solo me convertía en un recurso para otros mientras yo me desgastaba y me olvidaba de mí mismo. Este aprendizaje no fue inmediato ni fácil. Cada vez que decía no, sentía culpa. Cada límite que ponía generaba incomodidad, incluso en mí mismo. Pero pronto comprendí algo esencial. La culpa no es un reflejo de que estás haciendo algo mal, sino de que estás rompiendo patrones antiguos. Cada límite que estableces es un acto de respeto propio. Es el momento en que comprendes que cuidar de ti no es egoísmo, sino la base para poder ayudar a otros con conciencia y energía genuina. La bondad consciente requiere fuerza, claridad y valentía, y es ahí donde se diferencia del autoabandono. Cuando adoptas esta perspectiva, tu vida cambia. Comienzas a elegir a quién entregas tu tiempo y tu energía y descubres que tu generosidad tiene un efecto real y profundo, porque nace del respeto propio. Aprendes que no todo lo que das se devuelve, pero sí que lo que das con conciencia fortalece tu carácter y tu bienestar. Y es en esa claridad donde descubres la verdadera fuerza de ser bueno. No en la entrega infinita, sino en la bondad con criterio, firmeza y amor propio. Recuerdo un momento en mi vida en el que estaba tan enfocado en complacer a todos a mi alrededor que apenas tenía tiempo para mí mismo. Siempre decía sí, incluso cuando mi corazón y mi agenda me pedían un alto. Creía que ser bueno significaba estar disponible sin cuestionar, asumir responsabilidades que no me correspondían y tolerar comportamientos que me incomodaban con tal de mantener la paz. Con el tiempo descubrí que ese patrón no solo me agotaba, sino que también afectaba mi claridad, mi bienestar emocional y, paradójicamente, mis relaciones más importantes. Fue entonces cuando comprendí que poner límites no era un acto de egoísmo, sino un acto de conciencia, un reconocimiento de que mi tiempo, energía y paz son valiosos y merecen respeto. Poner límites es ante todo un acto de honestidad contigo mismo. Durante años viví con la idea de que debía sacrificarme para que los demás estuvieran contentos y aunque mi intención era buena, el resultado fue desgaste y frustración. Aprendí que la conciencia implica observar mis propias necesidades, escuchar mis emociones y tomar decisiones que preserven mi integridad. Por ejemplo, si alguien pedía ayuda constantemente sin reciprocidad, aprendí a decir no porque no quisiera apoyar, sino porque entendí que mi energía es finita y que solo podía ofrecer lo mejor cuando cuidaba de mí mismo primero. Este acto consciente de establecer límites no me hizo menos humano. Al contrario, me permitió relacionarme con los demás desde un lugar más genuino, más fuerte y más claro. Al principio, poner límites genera incomodidad. Hay una voz interna que cuestiona, que dice que estás siendo egoísta, que estás fallando a alguien o que te estás alejando de tu rol de buena persona. Yo también sentí esa tensión. Recuerdo una situación en la que un colega esperaba que trabajara horas extras continuamente. Cada vez que decía que no, sentía culpa y miedo a que me juzgaran. Pero pronto comprendí que la incomodidad no es señal de error, es señal de crecimiento. Es la prueba de que estás rompiendo hábitos antiguos, de que estás priorizando tu bienestar y actuando desde la conciencia y no desde el miedo o la necesidad de aprobación. Cuando ponemos límites, nuestra energía se transforma. Aprendemos a decir sí solo cuando realmente queremos y podemos, y a decir no sin remordimientos cuando algo nos drena o no nos corresponde. Este equilibrio genera respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Las personas
aprenden a valorarnos no por lo mucho que cedemos, sino por la claridad y firmeza con que mantenemos nuestros principios. En mi experiencia, aquellos que respetan tus límites se convierten en relaciones auténticas y enriquecedoras. Quienes no, simplemente no estaban alineados contigo y su alejamiento, aunque inicialmente doloroso, es un regalo que te libera. El verdadero acto de conciencia al poner límites radica en reconocer que nuestra vida, tiempo y energía son recursos valiosos. No se trata de negarse a ayudar o de volverse insensible, se trata de actuar con respeto propio y coherencia, de priorizar lo que nutre y protege nuestra integridad. Aprender esto me permitió vivir con más calma, claridad y propósito, porque comprendí que cuidar de mí no es egoísmo, sino la base para poder dar con autenticidad y desde la plenitud. Poner límites es la manifestación más clara de amor propio y respeto consciente. Recuerdo perfectamente cómo durante años viví con la sensación de que cada decisión que tomaba debía ser aprobada por los demás. Cada vez que decía no a algo que no me correspondía, sentía un peso en el pecho, una culpa silenciosa que me susurraba que estaba siendo injusto, que estaba fallando a alguien, que debía ceder para mantener la armonía. Esta culpa era constante y me perseguía incluso en los momentos de alegría. Lo curioso es que mirando hacia atrás me doy cuenta de que esa culpa nunca fue una señal de que estaba equivocado. Más bien, fue la señal de que estaba creciendo, de que estaba empezando a romper patrones antiguos, de que estaba priorizando mi bienestar y aprendiendo a respetarme. La culpa tiene esta función paradójica. Nos hace sentir incómodos porque nos coloca frente a una verdad que antes ignorábamos. Nos recuerda que hemos estado viviendo de manera automática, siguiendo hábitos que no reflejan quién realmente somos ni lo que necesitamos. Yo mismo lo experimenté cuando decidí dejar de asumir responsabilidades que no me correspondían en mi entorno laboral. Al principio sentía que estaba traicionando a quienes dependían de mí y esa sensación era intensa. Sin embargo, con el tiempo comprendí que la incomodidad no era una señal de error, sino una señal de transformación. Era la conciencia tocando a mi puerta, indicándome que ahora podía elegir desde un lugar más auténtico y responsable. Lo que aprendí es que la culpa solo se convierte en un obstáculo si la interpretamos mal. Durante mucho tiempo la asocié con equivocación y fracaso, y eso me mantenía atrapado en un círculo de autoabandono y miedo a decepcionar. Pero la culpa no tiene ese poder intrínseco. Es un reflejo de nuestra conciencia despertando. Cada vez que siento culpa al poner un límite, decir no o priorizarme, sé que estoy enfrentando un patrón antiguo de complacencia y dependencia de la aprobación externa. Esa sensación incómoda es la prueba de que estoy eligiendo conscientemente, de que estoy cambiando y de que estoy aprendiendo a vivir desde mis valores y no desde el miedo. Un ejemplo claro en mi vida fue cuando decidí poner límites a ciertas relaciones que me drenaban emocionalmente. Al principio, cada interacción generaba culpa. Me sentía responsable de la decepción o incomodidad del otro. Pero con el tiempo entendí que la culpa no era un juicio moral, sino un reflejo de un hábito antiguo de autoabandono. Aprender a diferenciar la culpa que nace del miedo de la culpa que indica crecimiento me permitió actuar con firmeza y respeto propio. Me liberé del patrón de justificarme constantemente y descubrí que podía vivir en coherencia con mis principios sin sentirme mal por ello. Aceptar la culpa como parte del crecimiento transforma nuestra vida. Nos permite reconocer que cambiar, decir no, priorizarnos y poner límites es un proceso natural y necesario. Nos enseña que no estamos equivocados por cuidarnos, y que cada incomodidad interna es un recordatorio de que estamos evolucionando hacia una versión más auténtica y poderosa de nosotros mismos. La culpa, en realidad, es la señal silenciosa de que estamos dejando atrás lo que nos limitaba y avanzando hacia lo que realmente nos fortalece. He aprendido a lo largo de mi vida que el cambio personal es una experiencia inevitablemente solitaria, en muchos sentidos. Cuando decides dejar de complacerte por miedo, cuando empiezas a priorizar tu bienestar, tu energía y tu claridad mental, algo curioso sucede. No todos los que estaban a tu alrededor permanecerán. Y esto no tiene nada que ver con que esas personas sean malas o con que hayas hecho algo mal. Simplemente revela quién estaba ahí por elección y quién estaba ahí por conveniencia, por comodidad o incluso por costumbre. Recuerdo momentos en los que, al asumir un compromiso más firme conmigo mismo, sentí rechazo o distanciamiento de personas que antes consideraba cercanas. No era algo abrupto ni dramático. Era un proceso silencioso. Un ajuste natural de quienes se sentían cómodos con la versión de mí que siempre cedía, siempre estaba disponible y nunca ponía límites. Al cambiar mi manera de actuar, al empezar a vivir con coherencia y claridad, esas relaciones se transformaron o se fueron. Y aunque al principio puede doler, esta separación es una prueba de autenticidad, no de fracaso. Es un recordatorio de que no todos están preparados o dispuestos a acompañarte en tu crecimiento. En mi experiencia, muchos hombres y mujeres temen el cambio precisamente por eso.
Temen que al tomar decisiones conscientes y firmes, al establecer límites o al dejar de actuar desde la necesidad de aprobación, pierdan personas importantes en su vida. Pero la verdad es que permanecer con quienes no respetan tu nueva dirección solo genera desgaste, resentimiento y confusión. Es como seguir cargando un peso muerto, no aporta a tu desarrollo, solo obstaculiza tu avance. Aprender a aceptar que algunos se irán no es insensibilidad, sino madurez emocional. Es entender que tu vida no puede depender de la comodidad o la disponibilidad de otros, sino de tu propio crecimiento y claridad de propósito. Un ejemplo que puedo compartir es cuando decidí dedicar más tiempo a proyectos y personas que realmente aportaban valor a mi vida y empecé a decir no a compromisos que antes aceptaba por costumbre. Algunas relaciones se distanciaron y otras se fortalecieron. Lo revelador no fue la pérdida, sino la calidad del espacio que se abrió. Ahora tenía tiempo, energía y paz para quienes realmente merecían estar cerca. Comencé a comprender que no se trata de ser selectivo por egoísmo, sino por responsabilidad y amor propio. Aquellos que se quedan cuando tú cambias son quienes respetan tu crecimiento, quienes se ajustan a tu evolución sin resentimiento y quienes suman, no restan. Este proceso enseña algo profundo sobre la vida y las relaciones. No todos están destinados a acompañarte en todas las etapas. Algunas personas forman parte de tu camino solo temporalmente, y eso está bien. Aprender a discernir entre quienes merecen quedarse y quienes no, entre quienes contribuyen a tu bienestar y quienes solo drenan tu energía, es esencial para construir una vida auténtica y sólida. Y aunque puede ser doloroso al principio, la verdad es que perder a quienes no merecen quedarse libera espacio para crecer y para recibir lo que verdaderamente te corresponde. Aceptar esto transforma la forma en que ves tus vínculos, tu energía y tu responsabilidad contigo mismo. No todos merecen quedarse cuando cambias, y está bien. Durante años he observado que muchas personas confunden la bondad con la disponibilidad absoluta, con la capacidad de agradar a todos y con la entrega sin límites. Creen que ser buena persona significa estar siempre allí, escuchar sin descanso, ayudar sin pedir nada a cambio y aceptar todo sin cuestionar. Sin embargo, con el tiempo descubrí que la verdadera bondad no surge de la complacencia ni del miedo a decepcionar, sino del respeto profundo hacia uno mismo. La bondad auténtica nace del reconocimiento de que nuestra energía, nuestro tiempo y nuestro bienestar tienen un valor incalculable y que no podemos regalar todo sin cuidar nuestra integridad. Recuerdo un periodo de mi vida en el que me esforzaba por ser el apoyo constante para todos a mi alrededor. Creía que mientras más ayudara, más querido y respetado sería. Pero la realidad era distinta. Mis esfuerzos eran aprovechados por algunos, ignorados por otros, y en muchos casos terminaba sintiéndome agotado, frustrado y, lo peor de todo, desvalorizado. Fue un momento crucial, porque comprendí que no podía medir mi bondad por la cantidad de cosas que hacía por los demás, sino por cómo esas acciones respetaban mi propia dignidad. El respeto propio no es egoísmo. Es la base sobre la cual se construye cualquier acto de bondad que tenga valor real. Cuando respetas tus límites, cuando priorizas tu bienestar y cuando decides a quién ofreces tu tiempo y energía, cada gesto de ayuda se convierte en un acto consciente, genuino y poderoso. Esto cambia completamente la dinámica con los demás. Ya no das desde la necesidad de ser aceptado o de evitar conflictos, das porque eliges hacerlo, y esa elección cargada de claridad y conciencia tiene un impacto mucho más profundo que cualquier acto de bondad sin dirección. En mi experiencia he visto que las personas que entienden este principio no solo se sienten más plenas, sino que también son más respetadas. Al cuidar de sí mismas transmiten seguridad y claridad, y quienes interactúan con ellas aprenden a valorar su presencia. Por ejemplo, en contextos laborales o sociales, quienes se respetan a sí mismos no permiten que los demás aprovechen de su tiempo ni que manipulen su voluntad. La bondad que emerge de este respeto se percibe de manera auténtica y la gente responde a ella con reciprocidad y consideración, no con abuso ni indiferencia. Además, la verdadera bondad vinculada al respeto propio evita el desgaste emocional y la sensación de vacío que se produce cuando damos más de lo que podemos sostener. Nos enseña a distinguir entre quienes merecen nuestra ayuda y quienes solo buscan beneficios momentáneos. Nos enseña a ser firmes sin ser fríos, generosos sin ser ingenuos y empáticos sin ser vulnerables al abuso. En mi vida, este aprendizaje me permitió construir relaciones más sólidas, profundas y equilibradas, donde el respeto y la claridad son la base de la conexión genuina. La bondad auténtica transforma tu vida porque deja de ser un acto de supervivencia emocional y se convierte en un acto de conciencia y dignidad. No se trata de agradar ni de ser necesario para todos. Se trata de actuar desde tu centro, desde tu integridad y de ofrecer al mundo lo mejor de ti, sin perder tu esencia ni tu bienestar. La verdadera bondad nace del respeto propio.
Cuando reflexiono sobre los momentos más significativos de mi vida, me doy cuenta de que no fueron las circunstancias externas las que determinaron mi bienestar o mis logros, sino la actitud con la que decidí enfrentarlas. La actitud correcta tiene un poder silencioso, casi invisible, pero capaz de transformar profundamente nuestra vida y la forma en que nos relacionamos con los demás. No se trata de tener siempre respuestas o de controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sino de elegir cómo reaccionamos ante cada situación, cómo interpretamos los hechos y cómo dejamos que estos afecten nuestra energía y nuestro espíritu. Recuerdo un periodo en el que todo parecía desmoronarse a mi alrededor. Problemas laborales, conflictos familiares y decisiones difíciles me hacían sentir agotado y atrapado. Al principio, mi enfoque fue el de la frustración y la queja. Me dejaba llevar por la irritación, me sentía víctima de las circunstancias y cada interacción con otros parecía un reflejo de mi propio malestar. Fue entonces cuando comprendí que la única variable que realmente podía controlar era mi actitud. Comencé a practicar la paciencia, a observar mis emociones antes de reaccionar y a buscar soluciones con claridad, ¿no? En lugar de responder con impulsividad. Poco a poco la tensión que sentía disminuyó. Y no porque todo cambiara externamente, sino porque mi forma de relacionarme con esos desafíos era diferente. La actitud correcta no solo transforma nuestra experiencia interna, sino que también cambia cómo nos perciben los demás. Cuando enfrentamos la vida con coherencia, respeto y serenidad, nuestra presencia genera confianza y seguridad. Las personas que antes podían provocarnos estrés o conflicto comienzan a reaccionar distinto porque ya no nos proyectamos desde la vulnerabilidad o el descontrol, sino desde la calma y la claridad. He visto cómo en contextos laborales, equipos enteros pueden mejorar su rendimiento y colaboración simplemente porque un líder o un compañero actúa con actitud positiva y consciente, marcando un ejemplo que otros terminan replicando. Además, la actitud correcta nos permite construir relaciones más auténticas, nos ayuda a comunicarnos sin agresividad ni pasividad, a escuchar con atención y a responder desde la conciencia en lugar del impulso. Nos enseña a reconocer cuándo vale la pena invertir nuestra energía y cuándo debemos protegernos. En mi experiencia, aplicar esta actitud ha generado vínculos más sólidos y respetuosos, donde las diferencias se manejan con diálogo y comprensión y no con resentimiento o tensión innecesaria. También descubrí que esta actitud es un catalizador para el crecimiento personal. Cada desafío, cada decepción o cada conflicto se transforma en una oportunidad de aprendizaje y reflexión. Nos recuerda que la vida no nos sucede, sino que nosotros decidimos cómo vivirla. Este cambio de perspectiva, aunque sutil al principio, genera un efecto acumulativo. Mejora nuestra resiliencia, nuestra autoestima y nuestra capacidad de influir positivamente en quienes nos rodean. En conclusión, la actitud correcta no es un accesorio opcional de nuestra personalidad, es la fuerza que moldea nuestra realidad. Cuando decidimos vivir desde la conciencia, la paciencia y el respeto propio, nuestra vida se transforma, nuestras relaciones se fortalecen y comenzamos a experimentar un sentido de control y armonía que antes parecía inalcanzable. La actitud correcta transforma tu vida y tus relaciones. Durante gran parte de nuestra vida nos enseñan que debemos anteponer a los demás, que la bondad y la entrega constante son la medida de nuestro valor. Crecemos creyendo que si siempre cedemos, siempre ayudamos y siempre estamos disponibles, seremos amados, respetados y apreciados. Pero con el tiempo, muchos descubrimos que esa lógica no funciona como esperamos. Descubrimos que dar sin medida, ceder sin criterio y vivir para complacer a otros puede dejarnos vacíos, frustrados y sin la energía necesaria para crecer. Aprender a elegirnos a nosotros mismos sin culpa es una de las lecciones más profundas y transformadoras que podemos experimentar. Recuerdo momentos en los que decía sí a todo, incluso cuando mi cuerpo y mi mente pedían un descanso. Me convencía de que debía estar allí para los demás, que si no lo hacía sería egoísta, ingrato o insuficiente. Con el tiempo sentía un desgaste interno que afectaba mi bienestar y mis relaciones. Fue un proceso doloroso darme cuenta de que ser inteligente en la vida no significa ignorar a los demás, sino priorizar mi propia integridad, energía y propósito. Aprender a decir no cuando es necesario, a establecer límites claros y a respetar mis tiempos no era un acto de egoísmo, sino de inteligencia emocional y autoconocimiento. Elegirte sin culpa significa reconocer que tu valor no depende de lo que das, sino de quién decides ser. Significa entender que no eres responsable de las emociones de los demás ni de la forma en que reaccionan a tus límites. He visto personas en mi entorno que viven atrapadas en la necesidad de aprobación constante. Su vida gira alrededor de complacer, ayudar y justificar, hasta el punto de olvidarse de sí mismos. Al contrario, cuando comienzas a elegirte, aprendes a actuar desde la calma, desde la consciencia y desde el respeto propio. Esto no solo mejora tu bienestar, sino que también genera relaciones más auténticas y respetuosas, porque los vínculos basados en reciprocidad y coherencia son más fuertes y duraderos. Ser inteligente en la vida implica tomar decisiones difíciles, a veces incómodas, y aceptar que habrá quienes no entenderán tu cambio.
Algunos podrían sentirse molestos o alejados porque ya no estás disponible como antes, porque ahora priorizas tu bienestar y tu desarrollo personal, pero ese es el precio de la madurez emocional. Aprender a soltar lo que no suma, a decir no sin culpa y a proteger tu energía sin remordimientos. Con cada decisión consciente recuperas poder, claridad y dirección. Aprendes que vivir en equilibrio no es un lujo, es una necesidad para ser efectivo, feliz y pleno. Elegirte sin culpa también transforma tu perspectiva sobre la vida. Las tareas, responsabilidades y relaciones que antes se sentían obligatorias comienzan a fluir con intención. Te vuelves más selectivo, más consciente de tu tiempo y más firme en tus decisiones. Esto genera un efecto multiplicador. Al respetarte, los demás aprenden a respetarte también. Al priorizar tu paz, creas un entorno más sano y armonioso. Ser inteligente en la vida es elegirte sin culpa. Hoy quiero que te detengas un momento y mires con absoluta honestidad hacia dentro de ti. Reflexiona sobre todas esas veces en las que sacrificaste tu tiempo, tu energía y tu paz para complacer a otros, para evitar conflictos o simplemente por miedo a perder aprobación. Ahora observa cómo esas decisiones te han afectado, cómo han desgastado tu motivación, cómo han alterado tu autoestima y cómo muchas veces te han dejado con una sensación de vacío silencioso. Esa acumulación de compromisos malentendidos, de límites traspasados y de bondad mal dirigida no es un castigo, es un aprendizaje profundo que te está llamando a despertar. Comprender que tu valor no está en lo que das, sino en quién decides ser, es el primer paso para reconectar con tu fuerza interna. No se trata de convertirte en alguien frío, distante o egoísta. Se trata de recuperar tu dignidad, de reconocerte como el responsable principal de tu bienestar y de tu vida. Al hacerlo, empiezas a entender que los límites no son muros sino puentes hacia la claridad, hacia relaciones más auténticas y hacia un respeto genuino por ti mismo. Aprender a poner límites, a decir no cuando es necesario y a elegirte sin culpa, no es un acto de rebeldía contra los demás, es un acto de conciencia. Cuando actúas desde esa conciencia, te das cuenta de que la culpa que alguna vez te paralizó no es más que un reflejo de viejos hábitos, de patrones que ya no te sirven. La culpa no es un enemigo, es un indicador de crecimiento, un recordatorio de que estás empezando a vivir de manera diferente, que estás priorizando tu integridad sobre la aprobación externa y que estás dando pasos hacia una vida más plena y auténtica. Reconocer esto transforma tu percepción. Lo que antes sentías como dolor, frustración o injusticia, se convierte en un maestro silencioso que te guía hacia la madurez emocional. No todos entenderán este cambio. Algunos se alejarán, otros intentarán cuestionarlo o recordarte tu pasado. Pero eso no debe desviarte. La gente que realmente importa, la que está dispuesta a caminar contigo desde la sinceridad y el respeto, permanecerá. Los demás simplemente no estaban destinados a acompañarte en esta versión más consciente de ti mismo. Y esa es una liberación, porque cada espacio que se despeja se convierte en oportunidad para relaciones auténticas, para proyectos que te alinean con tus valores y para momentos de introspección que fortalecen tu carácter. Al elegirte sin culpa, empiezas a construir una vida desde el interior hacia afuera, donde tus decisiones, tu energía y tu tiempo tienen un propósito y un valor que nadie puede arrebatarte. Recuerda que tu bondad, cuando nace del respeto propio, se convierte en un recurso poderoso, no en una carga ni en un instrumento de manipulación. Cada vez que actúas desde la coherencia, desde la claridad y desde la firmeza, fortaleces tu autoestima y educas a tu entorno sobre cómo deseas ser tratado. Ese es el verdadero poder. No controlar a otros, sino gobernarte a ti mismo, actuar desde la dignidad y vivir en armonía con tus valores más profundos. Ser bueno con criterio, ser firme sin dureza y ser consciente sin culpa es el camino hacia una vida más rica, equilibrada y significativa. Hoy, elige vivir desde tu centro. Hoy, elige respetarte y priorizar tu bienestar sin remordimientos. Hoy, elige que tu bondad sea un reflejo de tu fuerza, no de tu miedo. Porque cuando lo haces, no solo transformas tu vida, transformas también la forma en que el mundo te percibe y cómo tú mismo te percibes. Y esa es la verdadera libertad, el verdadero crecimiento y el mayor regalo que puedes darte. Vivir siendo inteligente en tu vida, eligiéndote sin culpa y dejando que tu bondad florezca desde el respeto profundo hacia ti mismo.